final abierto. Todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto. Y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemarropa. Desde los años 80, cuando Howard Gardner hizo la teoría de las inteligencias múltiples, Elena Ortiz intenta llevar eso al colegio, a la vida de todos los días. Y de hecho lo hace en un colegio propio, pero también tratando de influir sobre el ámbito académico de la educación. ¿Sabes que no hay una sola inteligencia? Que hay distintas inteligencias, la musical, la técnica, la lógica, etcétera. Una manera de resumir esto sería que el colegio tendría que permitirnos descubrir quiénes somos. Imagínate, estaría buenísimo eso, ¿no? Que uno en el colegio pudiera descubrirse, que el colegio nos ayudara a eso. Hay un pequeño problema. Para eso hay que cambiar todo, toda la educación entera. Es una discusión para dar, escúchala. El otro día hablábamos acá con un maestro que había hecho como una especie de sistema propio de educación que está aplicando en un lugar del interior, cerca de Santa Fe. Y lo que él planteaba, más allá de los detalles, porque es distinto, lo conoce. Sí, sí. Ustedes laburan con las inteligencias múltiples, él no, él labura de otra manera. Exacto. Pero había un planteo que a mí me parecía interesante. Él lo que decía es, lo que hay que cambiar en la educación es todo. Exacto, todo. No un poco, o sea, entero. No, nos hemos quedado tan atrás, que no hemos ido evolucionando con el tiempo. Entonces tenemos que cambiar todo, absolutamente todo, es como una revolución. Todo lo que hay, lo que está en este momento hay que sacarlo, tirarlo a la basura y empezar de nuevo. ¿Y es posible hacer eso? Es posible. Lo que pasa es que es posible porque lo que pasa es que hay que cambiar un modelo mental. Hay que tomar conciencia, primero hay que hacer un buen diagnóstico y tomar conciencia que el diagnóstico es serio, es muy serio. Porque los cambios empezaron hace muchos años, o sea, cuando las investigaciones del cerebro y la tecnología apareció. Son de los 80, ¿no? Claro, aparece la tecnología y desde las ciencias médicas mejoró, porque todo el mundo ya sabe que a nadie se le ocurre operar sin un rayo láser, un ojo, por ejemplo. En cambio, un colegio no. Un colegio quedó en la historia, los chicos quedaron sentados de la misma manera, mirando para adelante, con un pizarrón, con un profesor que habla solo, que no sabe qué pasa dentro de la cabeza de los chicos. Entonces, todo eso que debió ser 50 años atrás, cuando Howard Gardner habló por primera vez de las inteligencias múltiples, por ejemplo, él decía, no era tan importante desde el punto de vista científico, fue una revolución desde el punto de vista pedagógico, porque de repente nos dijo, miren señores, maestros, claro, no hay una inteligencia o dos inteligencias que son la lingüística, sino que hay muchas. Adentro del cerebro pasan miles de conexiones. Es tan importante ser un buen cantor como Beatle, un buen cantante, o un buen deportista, y además se interconectan todas las neuronas. Todo esto lo dijo hace 50 años, 60 años. En ese momento los maestros del mundo dijimos, bueno, a ver, esto cambia fundamentalmente la manera de enseñar. Tenemos que mirar las cosas de otra manera. Pues claro, pero eso no bajó de la teoría a la práctica. No bajó. Entonces ¿Por qué? Y porque el modelo mental es lo más fácil. El modelo mental se arraiga. Vos tenés un modelo, un patrón en el cerebro, eso se arraiga en la zona de comodidad. Entonces la zona de comodidad es lo que tenemos para supervivir. En esa zona de comodidad te instalás y si estás cómodo, y como una vez un padre me dijo, tan mal no salimos, Elena. Digo, bueno... Depende de cómo te lo veas. Eso claro. depende de cómo vos lo veas. Yo no le podía decir al Señor, Claro. no, mirá, la verdad que si vos no mirás un poco a tu alrededor y mirás lo que También nos está no nos pasando, salió al mundo, también no digamos. nos salió. Es cierto. Entonces, lo que pasa es que el cambio es muy complicado, porque si vos estás en la zona de comodidad, te va bien, sos maestro, sos profesor, siempre pusiste las cuentas en el pizarrón todas iguales, dijiste a todos los chicos cállense la boca y aprendan lo que yo digo, bueno, seguís haciendo más de lo mismo, tenés un Y ahí, texto. en esa pelea, ¿quiénes se resisten más? ¿Los ministerios o los maestros? Todos, la sociedad. Los ministerios, el problema de los ministerios es que nosotros no tenemos buenos profesionales en Argentina. O sea, el nivel de investigación que hay Profesionales en educación. En educación. El nivel de investigación que hay en el mundo no es el nivel de investigación que hay acá.
Entonces el diálogo y la comunicación con los maestros y con los ministerios es muy difícil. Por ejemplo, los ministerios de educación no ponen pedagogos, ponen políticos de la educación. O ponen políticos, peor, ponen políticos, abogados, economistas, etc. Entonces pedagogos hay pocos. Salonia fue un pedagogo y Decibe una pedagoga. Pero si no hay pocos, entonces son gente, muy buena gente, con mucha buena voluntad, pero buenos no políticos, pero no tienen claro, ni la menor idea de lo que es hablar de múltiples inteligencias, ni de cómo se aprende, ni de cómo se lee, por ejemplo. Saben hacer estas estadísticas de aprender, del examen aprender, pero no saben qué hacer después. O sea, porque no es cuestión de hacer exámenes para demostrar de que los chicos no saben leer, ya sabemos que no saben leer. Claro, el problema es qué hacemos con eso. El problema es qué hacemos con eso. Y entonces ahí cuando van a la clase, cuando vos vas a una clase en la Argentina te das cuenta verdaderamente si hay cambios o no hay cambios. Vos vas a una clase y te encontrás a todos los chicos puestos en fila, todavía mirando la nuca del chico de adelante. Vos imaginate que yo te pusiera a vos en este momento, con un señor adelante, otro señor adelante, otro señor adelante, en un banco, quieto, te dijera que te calles. Sí, es un embole, obvio. Te digo que leas el libro que yo estoy leyendo, que todos leemos al mismo tiempo, que en general lo lee él, en general lo lee el maestro, el libro, y que todos lo repitan después y que después lo copien el resumen del pizarrón que hizo él. Ese es el modelo que está. Sí. Ese es el modelo de la época industrial. Y sigue igual. Vos entrás a una clase y sigue igual. Entonces eso, vas al mundo y cambió. Entonces vos ves Finlandia cambió, ves Singapur cambió, ves Estados Unidos cambió, ves Canadá cambió, ves Australia cambió. Y nosotros decimos, ¿por qué no cambiamos? ¿Qué nos pasa? Entonces el lema de cambiar es cambiemos en serio, hagamos una revolución en serio. Y eso significa tomar... Ahora, para hacer una cosa así habría que hacer... Yo me acuerdo en su momento lo que fue el Congreso Pedagógico en la época de Alfonsín. Exacto. Habría que hacer una cosa así. Exacto. O sea, una gran reunión de todo el país a donde se discutan qué se quiere hacer. Exacto. Durante un año, 2 años. Exacto. Mínimo. Exacto. Mínimo. Pero se está empezando un proceso. ¿Sabes lo bueno? Que al tener un mundo globalizado y al tener tecnología, vos apretás un botón y ves una clase en Finlandia. Apretás otro botón y ves... Entonces eso nosotros nos perdimos todos estos años, pero ahora tenemos que hacer el salto. Entonces como que quedó latente años y años. Nosotros tenemos un colegio que hace 40 años que lo estamos haciendo. En San Isidro, lo teníamos en San Isidro, ahora es en Pilar. Pero vos fíjate que hace 40 años nos miraban como diciendo, ¿qué estás haciendo? Porque nosotros no tenemos centros de investigación, centros para aprender lenguas, centros para aprender tecnología, centros para hacer... ¿Están divididos como en centros? Claro, los chicos tienen un contrato y entonces eligen, tienen cosas obligatorias y cosas para ir eligiendo. Entonces todo lo que es del desarrollo de la libertad y de la autonomía existe. Porque si no vos lo teorizás, o sea, la teoría de que queremos chicos libres y autónomos está. El problema pero no se lleva a la práctica. No se lleva a la práctica. La teoría de que los chicos tienen muchas maneras de aprender y muchos talentos y muchas inteligencias, todo eso, la teoría está. El problema es que la gente no sabe cómo. ¿Y ustedes cómo hacen formalmente? O sea, un pibe entra al primer año, ¿y qué le pasa? Cuando entra al primer año, los profesores lo primero que hacen es, en vez de enseñar lo que ellos saben y transmitir el conocimiento y llenar el cerebro de los chicos, lo que hacen lo primero es provocar. O sea, por ejemplo, vos tenés... Primero tiene que ser siempre con currículums emergentes, problemas de hoy, problemas que a los chicos les signifiquen algo. O sea, en este momento todo el problema de la sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? O los problemas de los inmigrantes venezolanos. Entonces vos provocás con... El profesor lo primero que tiene que hacer, en vez de hablar y explicar el tema, tiene que provocar con fotos, con palabras, con frases, con videos. Y todos los chicos tienen diferentes provocaciones. Entonces entran en primer año y en vez de sentarse en la clase con todos derechos, van a las diferentes provocaciones. En las provocaciones lo que hacen es preguntas. O sea, les provoca un video, les provoca una frase. Sí, claro. Y lo que hacen es preguntas. Y esas preguntas después se reúnen y van poniendo las preguntas en común. Entonces, según las preguntas, unos les divierte más el tema de los inmigrantes, otros les gusta mucho más el tema de comparar. Entonces, el profesor ahí seguía. Dice, a ver, ¿cuáles fueron las grandes inmigraciones en el mundo? ¿Por qué se produjeron? Empecemos a comparar las inmigraciones de la época del Holocausto con las inmigraciones de la época de los venezolanos, o qué es lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos con las inmigraciones de los países de Centroamérica. Entonces todos van diversificando según tus talentos y sus intereses. ¿Y qué pasa con las materias comunes de la currícula?
Las materias comunes de la currícula deberían ser matemática y lengua, punto. Todas las demás tienen que ser emergentes de los problemas de hoy. Porque vos lo lógico es que aprendas. En este momento, por ejemplo, me mandaron decir que nosotros tenemos una chica que está investigando sobre las enfermedades. Es decir, cuáles son las enfermedades, si realmente las enfermedades las tenemos, no las tenemos, si las provocamos, no las provocamos. Entonces, las de la currícula, que son lógica, matemática y lengua, esas las seguís, pero también actualizadas. O sea, por ejemplo, es ridículo enseñarle a un chico qué sentido tiene enseñarle lo que es la definición entre esdrújulas, agudas y graves. Lo que tiene que saber es hablar. O sea, la inteligencia lingüística, por ejemplo, lo que tiene que saber es hablar primero, leer después, pero saber leer muchos libros, descubrir de todos los libros que hay, no de uno solo. Y después escribir y escribir diferente, no todos igual copiando el pizarrón. Sí, claro. Entonces la currícula también tiene que estar integrada. Y también todo lo que es lingüístico tiene que estar integrado con otros talentos, como por ejemplo, vos sos un lingüista, y vos tenés inteligencia lingüista, mucha inteligencia interpersonal, tenés neuronas espejo, ¿sabes qué son? No. Las neuronas espejo son esto que hace que yo me sonrío y vos te sonreís. Ok. Esto Como que hace que yo... empatía. Claro, empatía. Los que tienen inteligencia interpersonal tienen empatía, o sea, se pueden poner en los zapatos del otro. Ok. Entonces vos tenés mucha Por inteligencia. eso podés comunicar. Por claro, eso podés está bien, comunicar. está bien. Por eso podés comunicar, por eso podés imitar. Claro. Los que no tienen bien desarrolladas las neuronas espejo son los chicos autistas. Claro. Porque no tienen el poder encerrados en sí mismos, están ¿no? encerrados en sí mismos y no tienen el poder de mirar y de imitar. Entonces esto, por ejemplo, de la ciencia, de la neurociencia, para un maestro es importantísimo, porque un maestro Sí, no puede claro. entrar a la clase así furioso y enojarse, porque el chico lo ve, automáticamente ve ese espejo. Entonces necesita... Ahora, también hubo en las últimas décadas mucha demagogia con el tema este de yo aprendo de mis alumnos. Sí, eso tiene que ver, esos son los péndulos, ¿no? Esta cosa de los niños amorosos, por ejemplo, Malaguzzi, que es un genio italiano, habló de las voces de los niños y dice escuchar las voces de los niños. ¿Qué pasó? Una cosa es escuchar la maravilla de las cosas que los niños de 5 años dicen. Y otra cosa es que el chico se ponga a patalear y entonces hay que escuchar lo que los niños sienten y dicen. Ahí está, siempre es atención con el error de concepción. Esto hay que estarlo mirando. Esto pasa. Bueno, la demagogia está instalada. Sí, claro. Está instalada. Es que también es una manera de no hacerse cargo del rol, ¿no? Exacto. Porque es mucho más difícil educar las múltiples inteligencias y los múltiples talentos de los chicos. Mucho más difícil. Para ellos también, porque ellos tienen que investigar mucho más, tienen que mirar más, tienen que hacer más entrevistas, tienen que conocer lo que pasa en el mundo de verdad. Y vos hablabas de solo enseñar, ponele, matemática y lengua. ¿Por qué se enseña tan mal matemática? ¿Qué pasa? Hay un problema ahí, no nos saben enseñar matemáticas. No. O sea, no puede ser que todo el mundo sea tarado, digamos. No. Evidentemente hay un error en cómo se enseña matemática. Exacto, no se enseña, lo que pasa es que no se enseña a pensar, se enseña matemática. Yo, por ejemplo, hace años, cuando trabajaba con la gente del ministerio, me mandaban los currículum famosos que armaban desde el ministerio, me lo mandaban al colegio. Entonces yo digo, ustedes el primer problema que tienen es que arman los currículums en la oficina, no desde lo que pasa en la clase. Entonces digo, me están mandando los currículums y digo, yo tengo excelentes alumnos de matemáticas que no entienden nada de lo que ustedes están poniendo, porque no les es significativo. Estos no son problemas a resolver. Yo, por ejemplo, en Italia vi cómo los chicos resuelven los números negativos, los chicos chiquitos de 6 años y de 5 años, que vos le decís, hagan la experiencia. La matemática se trabaja con experiencia, todo se trabaja con experiencia, Sí, si no, claro. no aprendés. Entonces vos haces la experiencia de decir, a ver, parate acá, caminá de acá para allá y empezá a contar 1, 2, 3, 4. Bueno, muy bien, parate acá. Ahora empezá a caminar al revés. ¿Qué pasa? Y también cuento 1, 2, 3, 4. ¿Y es lo mismo? Le preguntás a un chico de 5 años y el chico de 5 años te dice, no es lo mismo. Una cosa es caminar para allá y otra cosa para allá. Entonces los números los podemos dibujar igual. No, les ponemos una cosa y ahí sí interviene. ¿Y qué les ponemos diferente? A uno le ponemos más, a otro le ponemos menos, y eso es enseñar a pensar matemáticamente. Ahora, si vos definís todo, definís los triángulos, definís los cuadrados, en vez de hacer triángulos y hacer cuadrados y buscar en el medio los triángulos y cuadrados y medir, sumar, restar. O sea, una cosa es la experiencia
Eso no lo hacemos, porque de nuevo... Claro, nos ellos no sentamos- los descubren, se los No. comunican, se los Exacto, informan. se los informan y Claro. desde el pizarrón. Y le hacen hacer cuentas y cuentas que no tienen sentido para los chicos. Bueno, lo que vos decías de las preguntas es interesante, porque yo siempre digo que los exámenes tendrían que ser de preguntas, no de respuestas. Exactamente. Porque si el chico sabe preguntar, sabe. Exacto, exactamente. Y responder es lo más fácil, porque uno estudia algo muerto, va y lo repite como un idiota. Exacto. Eso no le sirve a nadie, ni No. al que escucha ni al que dice. No, además eso se graba en lo que se llama la memoria a corto plazo. Por eso la Al gente te toque te dice, olvidaste, claro, claro. la gente te dice, ay, no estudiemos más de memoria. No, sí, estudiemos de memoria, pero no la de corto plazo. Claro. Que te olvidás, que no tiene sentido, que son definiciones, que no te dicen nada. En cambio, si vos haces experiencia, se arma una red neuronal. Cuando se arma la red neuronal, eso se repite, se repite, se repite y te quedó. Es muy complejo. A ver, un maestro te puede cambiar la vida. Exacto. Es uno de los pocos tipos que te puede cambiar la vida, porque te puede abrir una puerta que vos no sabías que estaba. Exacto, una ¿no? oportunidad. El tipo llega y te dice, mira, a mí una vez un maestro me contó, usted sabe que hay gente que agarra las noticias de policiales y escribe cuentos. ¡Wow! Yo nunca había pensado que se Claro. podía hacer eso. Claro. ¿Cómo voy a agarrar una noticia policial y escribir un cuento? Y había gente que lo hacía. Claro. Bueno, ahí me abrió una puerta. Claro. Ahora, es muy complejo cuando las puertas que tenés que abrir son 50. Claro. No Y, es tan los comple- intereses son diversos. No es tan complejo si te tomás la molestia de verlo. O sea, lo primero que tenés que hacer es buscarlo y verlo y darte tiempo para eso, porque vos lo que tenés enfrente no es un receptáculo para poner los conocimientos que yo te traigo. Sí, 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 está Vos lo que bien. tenés enfrente son talentos, gente diversos, diferentes, con ideas diferentes, con pensamientos diferentes. Pero si vos provocás, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo excelente con chicos de 5 años sobre lo que son las ideas. Entonces vos decís, ¿qué son las ideas? Entonces escuchás, te sentás a escuchar lo que dicen los chicos. Y uno te dice, vuelan. Ah, ¿Y dónde están? No, están adentro de nuestra cabeza. No, bueno, pero tu idea. Entonces la maestra le dice, pero por ejemplo, tu idea, ¿cómo se la pasas a la idea del otro? Y hay un cable, nos conectamos un cable y le pasamos la idea. No, dice otro, mejor con un teléfono. No, el otro dice, mejor un solo cable, no, tienen que ser muchos cables, porque son muchas ideas. Entonces hacen cerebros, los chicos hacen cerebros, les ponen cables y las ideas vuelan. ¿Dónde están las ideas? No, las ideas vuelan, no están. ¿Dónde están? Todo eso hace que los chicos conectan neuronas, están pensando. Porque a vos lo que te interesa es que piensen, no que aprendan cosas y datos, sino que aprendan a pensar. Entonces, ahí vas descubriendo los que les gusta dibujar, los que les gusta cantar, los que les gusta moverse. Vas descubriendo los talentos. Entonces, lo que haces es ir descubriendo cómo es el chico. No es tan difícil. la idea es que el chico se desarrolle básicamente en lo que le gusta. Más que lo que le gusta, en lo que tiene la potencialidad y el talento. Está bien, para lo que sirve. Para lo que sirve, exactamente. Vos tenés que descubrir la potencialidad. Por ejemplo, hay un señor, Ken Robinson, muy famoso, que él habla de que la profesora de música no habían descubierto el talento de los Beatles, porque les enseñaban tanto matemáticas, lógica, enseñar a sumar, a rezar, etcétera, y cuando cantaban los echaban del coro. Y tenían a los Beatles adelante. Es descubrir los talentos, y es descubrir no vos, ellos. Porque en realidad vos tenés que descubrir tu talento. O sea, vos lo que te hizo ese profesor que vos contaste, te abrió la puerta y el que lo descubriste fuiste vos. Sí, claro, está bien. Ahora, vos partís de la base de que todos tenemos un talento a desarrollar. Todos, muchos. ¿Muchos o todos? Genéticamente, muchos. Genéticamente nacemos con todas las posibilidades. Nacemos con lo que nuestros padres, nuestros abuelos y genéticamente todas las generaciones nos mandan. Y cuando nacemos ya empezamos a desarrollar, según el contexto donde vivimos, empezamos a desarrollar ciertas habilidades más o menos. O sea, si yo soy hijo de Maradona, es una cosa. Si soy hijo de un artista, es otra. Si vivo en África, es una cosa. Sí, si claro. vivo en las Amazonas, ¿Cómo es te otra. condiciona la cultura, el Me condiciona entorno, la cultura. etcétera? Entonces ahí voy armando lo que se llama mi epigenética, mi propia genética, mi propio proyecto de vida. Entonces lo voy armando y voy encontrando mi camino. Entonces los colegios, que son el primer lugar social en donde entras, tienen la obligación de armarte y de darte todas estas posibilidades. Por eso las clases tienen que desaparecer como clases. A ver si puede decir así, el colegio
me tiene que ayudar a descubrir quién soy. Exactamente. Eso sería la síntesis. Exactamente, esa es la síntesis. Te tiene que ayudar a meterte adentro de tu cerebro y saber quién sos, dónde vas, qué destino tenés en la vida, qué querés ser. Esa es la meta de un colegio. Que vos puedas dar lo mejor de vos mismo. De quién sos vos, cómo pienso, qué siento, a dónde quiero ir. Y entonces así vas haciendo tu camino. Ahora, si lo decidimos así, yo veo lo que pasa hoy, estamos meando fuera del tarro Pero como nunca. Impresionante, O impresionante. sea, nada de lo que hacemos está bien. No, nada. Lo que hay es una revolución mundial global respecto a la educación. Y entonces, Que de termina nuevo, influyendo igual porque aparece. claro, porque está. aparece. Entonces, mínimamente, si apretás un botón, Claro. veslo como es una clase en Suecia. Sí, Mínimamente se apretás. Nosotros, por ejemplo... No, bueno, hoy tenés una biblioteca mundial a 1 segundo de distancia. Exacto. Nunca pasó. Exacto. Nosotros, el colegio lo fundamos hace 40 años, cuando yo empecé con la educación. En realidad empecé con la educación mucho antes, porque mamá era dueña de un colegio. Pero cuando yo empecé, nos miraban con cara de qué están haciendo. Imagínate el desorden, el orden, Claro. la disciplina, que todos no hicieran lo mismo, etcétera. Pasaron los años y no solamente qué están haciendo, sino que había un rechazo para lo que estábamos haciendo. Sobre todo de un grupo de gente, ¿no? Muy conservadora, muy de lugar cómodo. Pero en este momento, por ejemplo, la gente quiere venir a ver, porque nosotros no tenemos aulas separadas, tenemos espacios donde los chicos circulan, van para tecnología, van a un atelier, o sea, usan el exterior, usar el afuera, usar lugares, las clases no son clases más, son con lugares y espacios para hacer tecnología, espacios para descubrir, espacios para ateliers, espacios para trabajar, se trabaja en grupo, por ejemplo, el trabajo colaborativo. Viste que te dicen en las empresas que necesitas, que no saben, los chicos no saben trabajar en forma colaborativa. Es que nunca van a poder saber si vos lo tenés todos en fila haciendo lo mismo. O sea, Claro. si vos no haces el ejercicio en cuanto desde chiquito de tener empatía y de trabajar de a dos y de cambiar ideas, ¿cómo vas a saberlo? Bueno, a partir de la tecnología, la idea de colaboración se impuso cada vez más. Exacto. De hecho, hoy hay talleres a donde todos comparten lo que están descubriendo y a lo mejor son empresas que compiten, pero Exacto. de todas maneras pueden contarse unos a otros, ¿no? Exacto, bueno, la idea de competencia, de competir entre empresas y de competir entre colegios desapareció para entender de que en realidad yo me ayudo con el otro, me sumo al otro, ¿no? Pero esto también es un proceso de inteligencia interpersonal, ¿no? De entender al otro, de que el otro no me va a matar en la vida ni me va a jorobar, sino que me va a sumar. Este tema... Vos tenés un libro que se llama ¿Cómo aprende el cerebro de un chico que vive en contexto de pobreza? Exacto, el último. ¿Cómo es eso? Mirá... Te cuento algo que yo creo que está pasando desde la época de Menem, para tratar de ubicar esto en un contexto histórico. Y es una sensación, no lo puedo apoyar con números, pero yo creo que desde esa época para acá, la distancia entre las clases sociales es cada vez mayor, la ruptura de códigos comunes es cada vez mayor, cada vez es más difícil entender lo que te dice un tipo que vive en La Matanza, en comparación con un chico que vive en Capital, la manera de hablar, de expresarse, etc. Y creo que estas son las consecuencias de una crisis económica profunda que venimos sufriendo hace 30 y pico de años. Exacto. Esto se traslada obviamente a la educación. Exacto. Y además vos haces un programa en donde estás mostrando si fuimos capaces de escuchar a la gente, ¿no? Si fuimos capaces de ver a lo que estaba pasando en serio. Con los chicos pasa lo mismo. Si somos capaces de ver y de escuchar a los chicos que están viviendo en la pobreza. Yo, por ejemplo, hice un trabajo una vez con Margarita Barrientos en el jardín de Margarita, y yo venía con toda mi pedagogía al día, chocha de la vida, y le digo a la maestra, ¿por qué no hacemos un proyecto sobre árboles? Y la maestra me contestó, acá no hay árboles. Los chicos no han visto un árbol nunca en su vida. Y esto tiene que ver con tener empatía, con ponerte en los zapatos del chico. Claro. Entonces, si vos te metés, entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos para acercarle a los chicos que viven en la pobreza, que viven adentro de una villa y que no ven un árbol nunca en su vida? ¿Cómo hacemos para acercarle lo que es el verde, lo que es una inteligencia naturalista? Entonces, ahí es donde vos, si tenés empatía, empezás a trabajar desde otro lado. Lo llevás a una plaza, te vas afuera
caminás en la experiencia, haces experiencia. Ellos hacían gimnasia y educación física separado con el profesor de educación física. Yo digo a la maestra, no, anda vos y enseñarles a descubrir, y ahí es donde las oportunidades de los niños que viven en la pobreza. Esos niños tienen esas oportunidades, lo que pasa es que sacalos del jardín, sacalos del ambiente donde está, y cuando van a gimnasia, que no hagan gimnasia, hacer gimnasia Que junto con vos y que claro. vean el exterior y vean la naturaleza. ¿Y qué pasa con el tema de la alimentación en esos chicos? Porque hay un punto donde no claro, es reversible. Exacto. El tema de la alimentación es todo un tema, ahí donde Teresa Albino haciendo investigación sobre eso. Ahora, yo creo que igual los chicos tienen las posibilidades, tienen las neuronas, el cerebro está preparado para aprender. El cerebro está preparado para aprender. Entonces, lo que hay que hacer es motivarlos, buscarle inquietud, saber qué es lo que les interesa, qué es lo que les gusta. Es decir, yo he trabajado muchísimo en villas, muchísimo, por ejemplo, trabajé con la gente de los sin techo en Rosario, con la gente que está alrededor, en todas las villas de alrededor de Rosario, y las maestras, primero iba y daba conferencias, un desastre. No me entendían nada, y es donde decís vos lo del lenguaje. Las maestras no me entendían de qué hablaba. Entonces dije, no, esto no tiene sentido. Dar conferencia no tiene sentido. Tengo que ir yo y hacer la experiencia con ellas. Entonces me fui a las clases, entré en los jardines, entré en las villas, me instalé, empecé a conocer a las maestras y a los chicos cómo venían, qué sentían, qué les gustaban, etc. Dije, bueno, acá tenemos que provocarlos desde otro lado. ¿Qué les interesa? Por ejemplo, tengo un trabajo excelente, que es un trabajo de una huerta. La maestra estaba haciendo una huerta y dice, bueno, vamos a hacer una huerta. La maestra con su modelo antiguo dijo, vamos a hacer una huerta y vamos a plantar tal cosa, tal cosa, tal cosa, y vamos a hacer un espantapájaros. Y un chico dijo, no, si acá no hay pájaros. Y eso se llama oír las voces de los chicos. Ahí es donde dice. Acá no hay pájaros. Entonces, en cambio, lo que nos van a comer toda la lechuga van a ser los perros. Entonces otro chico dijo, ¿por qué no hacemos un espantaperros? Claro. Y ahí es donde empieza la investigación, porque los chicos dijeron, un espantaperros, pero ¿qué perros vienen? Entonces, ¿cómo son los perros? Entonces ahí tuvieron que empezar a investigar sobre cómo eran los perros. Fíjate cómo cambió. Hicieron un espantaperros, lo armaron el espantaperros, lo hicieron. Cuando yo fui a visitarlos, les dije, muéstrenme el espantaperros. Me dijeron, no, se murió. Digo, ¿por qué se murió? Y no, porque se desangró. ¿Y cómo se desangró? Entonces me mostraron un espantaperros, todo con cosas coloradas que le caían, y era la sangre que se les había ido. Me dice, porque vino otro perro malo, lo mordió y se desangró. Y entonces, ¿cómo se desangra la gente? Y ahí la maestra, yo le dije, uní con todo lo que tenga que ver con el aparato circulatorio, pero no de ese aparato circulatorio. Claro, contarlo desde ahí. Contarlo desde lo que les interesa a los chicos. Y ahí vas armando lo que se llaman los currículums emergentes, que no son los currículums que bajan del ministerio. Los currículums del ministerio al chico no le dicen nada. El currículum emergente que emerge de las voces y de los intereses de los chicos es muchísimo más productivo, porque tiene sentido para el chico. ¿Hablaste alguna vez con partidos políticos de esto? Sí, hablé con todos los partidos políticos, con todos los ministros desde la época de Salonia para acá. ¿Y te dieron pelota? Mira, en general no son pedagogos. Entonces, por ejemplo... En principio no entendían mucho lo que Claro, entonces en principio no entienden mucho lo que digo. Tienen gente a su alrededor, subsecretarios, etcétera, que sí, ahora más o menos investiga. Pero son políticos. Los políticos no terminan de darse cuenta de que la mano viene por otro lado. Sí, hablo con todos. Voy a todos, algunos son... Te pregunto porque una de las peores cosas que nos pasa es que la mitad de los chicos no termina el colegio secundario. Exacto. Y a mí me parece increíble que eso no espante a todo el mundo. O sea, es como, si uno dice, tendríamos que estar en emergencia, es por eso. Es por eso. Bueno, ¿sabés dónde se espantan? Primero que nada, en el famoso primer ingreso a secundaria. Vos entrás a secundaria, si yo fuera un chico, cualquiera, o sea, si soy hijo de gente con dinero, mi padre y mi madre me obligan a ir al colegio, me pagan el colegio y me dicen, vas. Pero si no, no voy. Porque entro, me aburro, viene un profesor, es lo que llama un americano cells y bells. Las clases son cells y bells, son celdas y timbre, celda y timbre. Entonces entro a la celda de matemática, habla el profesor solo, pone la raíz cuadrada en el pizarrón, se va, viene la historia, habla de una cosa que no tengo ni idea qué es, ni me interesa, se va, timbre, recreo, timbre, cel, timbre, palabras esdrújulas, timbre. Entonces vos decís,
¿qué hago si soy pobre? Me voy, porque la oferta en la calle es ganar dinero, es trabajar, es divertirme, es una computadora que tengo en mi casa, mucho mejor. Entonces, ahí tenés la primera deserción. Es que te vas, porque yo no me quedo. Fíjate que cuando los políticos dicen, hay muchos de las universidades también que escriben, y dicen que el tema de los días de clase, de la cantidad de días de clase, el problema no está en la cantidad de días de clase. Yo al revés, yo diría que vayan menos, porque pobres chicos, ir al colegio es una tortura, por eso se van. El cambio no tiene que ver con más días de clase, tiene que ver con mejores días de clase. Tal o poco, dale 15 días de una cosa bien motivada y tenés ahí una cabeza funcionando estupendamente. Dale menos días y mejor calidad. Eso tiene que ver con un cambio general, es una revolución. Es una revolución. No, esto del hambre, porque aparece, porque no tienen oportunidades, son todos círculos viciosos que nos llevan para abajo, y el círculo virtuoso cuesta un montón. En el gobierno de la ciudad nos metemos en política, están haciendo son políticos pero interesados, inteligentes. Pero si no, en general, cuesta mucho.